Antes de que te cuente esto, te advierto algo: después de escuchar esta historia, jamás volverás a ver la guerra antigua de la misma forma. Lo que los romanos hicieron no fue pelear, fue diseñar la victoria. Así que, si quieres descubrir por qué su ejército parecía invencible, y cómo una simple formación convirtió a un puñado de hombres en un muro de hierro imposible de romper, quédate hasta el final. Y oye, si eres de los que disfruta de estas historias donde la estrategia vale más que la fuerza bruta, dale a suscribirte. Pero hazlo ahora, porque cuando conozcas el secreto del atestudo, vas a querer estar aquí para la próxima locura que Roma inventó para humillar a sus enemigos. Imagina la escena: el sol abrasador del Mediterráneo cayendo a plomo sobre un campo de batalla, el aire cargado de polvo, y el hedor metálico de la sangre flotando como un presagio. En el horizonte, una muralla de escudos comienza a avanzar lentamente, como si un monstruo de hierro hubiera cobrado vida. Los enemigos, esos pobres desdichados, observan incrédulos. ¿Qué es esa cosa? ¿Un muro? ¿Un ejército? No, es la Testudo, la formación más temida del Imperio Romano. Y aquí viene la parte divertida: mientras los demás pueblos luchaban con fuerza bruta y desorden, los romanos, esos malditos perfeccionistas, habían convertido la guerra en una coreografía letal. Cada soldado, una pieza; cada escudo, una escama; y cuando todo encajaba, el ejército se transformaba en una tortuga invencible que avanzaba con la paciencia de quien ya sabe que va a ganar. Porque sí, Roma no solo conquistó con espadas, sino con inteligencia fría y un ego tan grande como sus legiones. Para entender por qué la Testudo era tan malditamente efectiva, hay que meterse en la mente de un legionario romano. No eran simples campesinos con una lanza, eran máquinas de disciplina entrenadas para obedecer sin cuestionar, porque en Roma, si abrías la boca en el momento equivocado, podías acabar sirviendo de ejemplo, y no de los buenos. La idea del atestudo, que significa tortuga en latín, se basaba en algo que los romanos entendieron mejor que nadie: la guerra no se gana con héroes solitarios, sino con engranajes que funcionan como un reloj. Plinio el Viejo, ese cotilla de la historia que escribió sobre absolutamente todo, mencionó cómo los soldados unían sus escudos de tal forma que parecían una techumbre sólida capaz de resistir flechas, lanzas y hasta piedras lanzadas desde murallas. Los de adelante y los laterales formaban el muro vertical, mientras que los del centro levantaban sus escudos sobre la cabeza, creando un techo perfecto. ¿Y sabes qué? No era improvisado, cada paso estaba ensayado hasta la obsesión. La legio, con sus escudos rectangulares curvados, llamados scuta, había encontrado la forma de convertirse en un monstruo blindado siglos antes de que a alguien se le ocurriera inventar los tanques. Y aquí viene el detalle sarcástico: mientras otros ejércitos creían que la valentía consistía en gritar más fuerte y morir primero, los romanos, con esa calma soberbia que solo da saberse superior, avanzaban lentamente protegidos, esperando que el enemigo se desesperara y cometiera el error de exponerse. Porque, vamos, ¿quién necesita correr cuando sabes que la victoria es cuestión de tiempo? Ahora imagina el momento en que la Testudo comenzaba a avanzar. No era un simple movimiento, era un espectáculo aterrador de precisión. Primero, la señal del cornicen, el soldado encargado de tocar el cuerno de guerra, retumbaba en el campo como un anuncio de muerte inminente. Los legionarios, perfectamente entrenados, bajaban la mirada, ajustaban sus escudos y daban el primer paso al unísono. El sonido era inconfundible: el golpeteo metálico de las caligae, las sandalias claveteadas, marcando un ritmo constante que hacía temblar a cualquiera con 2 dedos de sentido común. Cada fila sabía exactamente dónde debía colocarse. Los hombres del frente, esos desgraciados que recibían los primeros golpes, formaban la muralla vertical. Sus escudos, curvados y pesados, eran su única protección ante las lanzas enemigas. A los lados, otros legionarios cubrían los flancos, mientras que las filas posteriores alzaban sus scutas sobre la cabeza, creando un techo de hierro perfectamente encajado. Y lo más impresionante, no quedaban huecos.
Las flechas enemigas simplemente rebotaban sobre esa coraza humana. Si un proyectil conseguía colarse, era porque los dioses estaban aburridos y querían diversión. Pero claro, los romanos no dejaban nada al azar. Según Vegecio, en su obra Epitoma Rei Militaris, los soldados entrenaban estas formaciones sin descanso, hasta que la coordinación era tan perfecta que podían avanzar durante horas sin romper la formación, incluso mientras sufrían lluvias de proyectiles, porque para Roma, la guerra no era un caos, era una coreografía mortal donde cada legionario era una pieza sustituible de una máquina imparable. Y aquí viene la parte que da rabia. Mientras otros ejércitos confiaban en la bravura de un líder carismático o en la furia de una carga, los romanos sabían que los héroes individuales no ganaban guerras, los sistemas sí. Es más, ¿sabes qué pasaba si un soldado rompía la formación por miedo o por intentar hacerse el valiente? Fácil, lo mataban sus propios compañeros. Disciplina, le llamaban. Así que si algún bárbaro pensaba que podría atravesar esa muralla humana con un simple ataque frontal, terminaba convertido en piñata de legionarios. La Testudo, lenta pero segura, se acercaba cada vez más a las murallas enemigas, y para cuando los arqueros se daban cuenta de que sus flechas eran inútiles, ya era demasiado tarde. Roma estaba literalmente en la puerta, lista para hacer lo que mejor sabía hacer: destruir, conquistar y después presumir de ello en sus crónicas como si fuese la cosa más noble del mundo. La verdadera genialidad de la Testudo no era solo resistir, sino avanzar mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Piensa en ello: los proyectiles lloviendo como maldiciones divinas, piedras arrojadas desde murallas, gritos de guerra que buscaban quebrar la moral. Y aún así, esa tortuga de hierro seguía moviéndose, lenta pero implacable, como si cada paso estuviera marcado por el destino. Los legionarios no corrían, no se dispersaban, no improvisaban. Ellos sabían que la victoria dependía de su capacidad de mantenerse como uno solo, porque Roma no toleraba la debilidad individual. La formación permitía acercarse a fortificaciones y máquinas de asedio, cubriéndose hasta el último instante. Y claro, mientras los enemigos disparaban flechas con la esperanza absurda de romper esa muralla de escudos, los romanos ya estaban calculando el punto exacto para clavar el ariete o escalar con sus torres de asedio. Era un espectáculo casi insultante ver cómo avanzaban, con esa calma de quien sabe que la batalla está ganada antes de empezar. Vegecio, siempre tan detallista, describía cómo incluso bajo una lluvia de flechas, la Testudo podía mantener su formación perfecta, protegiendo a los ingenieros y arietes que venían detrás, porque Roma entendió algo que a sus enemigos les costó siglos aprender: la guerra es más logística que épica. Y aquí es donde entra el sarcasmo inevitable. Mientras los bárbaros confiaban en la suerte y la furia guerrera, los romanos eran básicamente los contables de la guerra. Todo estaba calculado, todo era eficiente, y, sinceramente, eso debía ser desesperante. La Testudo no era solo una técnica, era una declaración de superioridad. Cada paso decía: "Oh, vamos a entrar, vamos a tomar tu ciudad, y tú no vas a poder hacer absolutamente nada para evitarlo". Y tenían razón. Cuando la formación llegaba a su destino, los legionarios rompían la Testudo en el momento justo, como una serpiente que de pronto se divide para atacar. Entonces el caos se desataba. Espadas cortas, el temido gladius, encontraban carne entre las costillas enemigas con precisión quirúrgica, y cuando todo terminaba, Roma escribía la historia a su manera, adornando la victoria con discursos sobre civilización y gloria eterna, como si el mundo entero les hubiera pedido que lo conquistaran. Lo más irritante para sus enemigos era que la Testudo no solo servía para asedios, también era un arma psicológica. Imagina estar en el bando contrario, viendo como un muro de escudos avanza sin prisa, sin miedo, como si fueran dioses en la tierra. Eso destrozaba la moral de cualquiera. Y es que Roma sabía que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino también con terror calculado. Cada vez que la Testudo se desplegaba, enviaba un mensaje claro: somos una máquina,
no un ejército, y las máquinas no fallan. Los cronistas romanos, siempre tan orgullosos de sus hazañas como César en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, narraban con detalle cómo las legiones utilizaban formaciones compactas para protegerse de proyectiles mientras se acercaban a fortalezas galas o germanas. Los enemigos, acostumbrados a combates desordenados, simplemente no podían creer lo que veían. Mientras ellos gritaban y corrían como posesos, los romanos avanzaban al ritmo exacto de la disciplina. Y aquí viene el golpe de realidad. ¿Qué pasaba si un soldado se descoordinaba o se quedaba atrás? Fácil, lo pagaba caro. Roma no tenía tiempo para los débiles. La disciplina se imponía a sangre y fuego. De hecho, en casos extremos, aplicaban la temida decimatio, ejecutar a 1 de cada 10 soldados de una unidad que hubiera mostrado cobardía o desobediencia. Así que sí, más te valía mantener tu escudo en su sitio. El enemigo no solo veía un muro de hierro, veía un ejército dispuesto a matarse a sí mismo antes que fallar. ¿Y sabes qué es lo más genial? Que la testudo era solo una pieza dentro de la maquinaria de guerra romana. Tras ella, venían los arietes, las torres de asedio, las catapultas, todo perfectamente coordinado. No había espacio para la improvisación heroica. Mientras otros confiaban en la fuerza bruta, Roma ganaba con método, paciencia y una arrogancia digna de quien sabía que estaba escribiendo la historia del mundo. La testudo alcanzó su máximo esplendor durante las campañas de conquista, sobre todo en los asedios, donde demostraba ser algo más que una simple formación defensiva. Era la clave para romper ciudades que se creían inexpugnables. Los ingenieros romanos, esos genios silenciosos detrás de la gloria de las legiones, diseñaban cada operación pensando en cómo la testudo abriría paso a sus arietes y torres de asedio. Era casi un ritual. Primero, la formación avanzaba lentamente, cubriendo a los zapadores que desmontaban las defensas enemigas o preparaban las rampas. Luego, el ariete, ese tronco macizo reforzado con hierro, llamado Aries, se colocaba en posición, mientras el enemigo trataba desesperadamente de detenerlos con lluvias de flechas y proyectiles incendiarios. La testudo se cerraba aún más, absorbiendo el castigo sin detenerse. Los escudos, recubiertos de cuero y tratados con aceite, resistían incluso el fuego durante un tiempo precioso, suficiente para que la maquinaria de guerra hiciera su trabajo. César describe en sus crónicas cómo la disciplina y la coordinación de sus tropas durante los asedios a ciudades galas eran el factor decisivo. No eran ataques improvisados, eran auténticas operaciones militares donde cada soldado conocía su función con exactitud. Los legionarios de las primeras filas sabían que su destino era recibir lo peor de la batalla: flechas, lanzas, piedras. Pero eso no importaba, la gloria de Roma no admitía titubeos. Y para los hombres en las filas traseras, la presión era igual de brutal: levantar los escudos sobre la cabeza durante horas, manteniendo el techo firme mientras los compañeros del frente eran derribados y reemplazados de inmediato, como si cada muerte fuera solo un engranaje que se sustituye en una máquina que no debe detenerse. Desde la perspectiva enemiga, aquello debía parecer la encarnación de la inevitabilidad. Cada metro ganado por la testudo era un recordatorio de que la resistencia era inútil, y cuando finalmente los arietes abrían una brecha, los legionarios rompían la formación y entraban con el gladius en mano, listos para el combate cuerpo a cuerpo. Aquí es donde el verdadero terror comenzaba. No eran guerreros exaltados, eran asesinos disciplinados que luchaban en silencio, con movimientos precisos, entrenados para clavar la espada corta en el abdomen, entre costillas, donde duele más y mata más rápido. Y lo peor, para los enemigos, era la frialdad con la que lo hacían. Mientras ellos gritaban y luchaban por instinto, los romanos parecían autómatas: matar, avanzar, matar otra vez, todo con esa calma perturbadora que solo tiene quien está convencido de que la victoria es inevitable. Y claro, después de la masacre, los cronistas se encargaban de embellecerlo todo. No era una carnicería, no, era Roma llevando la civilización a los bárbaros. ¡Qué conveniente! No,
Para comprender de verdad por qué la testudo se convirtió en un símbolo de la superioridad militar romana, hay que mirar más allá de la simple técnica. La clave estaba en la preparación previa, en esa obsesión casi enfermiza por la disciplina que convertía a cada legionario en una pieza de un engranaje perfecto. Desde el momento en que un recluta ingresaba al ejército, su vida dejaba de ser suya, entrenaba hasta el agotamiento, marchaba con cargas de 30 kilos, practicaba formaciones durante horas bajo el sol ardiente o la lluvia helada, porque Roma no quería soldados, quería autómatas de guerra. Vegecio lo explica en su Epitoma Rei Militaris. El soldado romano se fortalece en la fatiga diaria, para que en el combate no encuentre nada que le sea extraño. Eso significaba que cuando llegaba el momento de formar la testudo, cada hombre sabía exactamente cómo encajar su escudo con el de su compañero, cómo mantener la postura sin abrir un solo hueco, cómo avanzar al ritmo exacto de los tambores y las señales del cuerno. Y esto no era solo táctica, era control psicológico. Los legionarios sabían que romper la formación era firmar su sentencia de muerte, no solo a manos del enemigo, sino de sus propios oficiales. La temida decimatio no era un mito, era una realidad brutal. Si una cohorte mostraba cobardía, 1 de cada 10 hombres era ejecutado por sus propios compañeros, sin importar méritos pasados. Así que sí, la testudo no se mantenía firme por patriotismo, sino porque Roma había perfeccionado la mezcla de disciplina, miedo y orgullo. Pero lo verdaderamente fascinante era cómo esta formación alteraba por completo la dinámica de una batalla. A diferencia de los pueblos bárbaros, que confiaban en cargas feroces y ataques desordenados, la testudo convertía la guerra en un acto metódico. Desde la distancia, los proyectiles caían inútilmente sobre el techo de escudos. Al acercarse, los enemigos descubrían que no podían romper esa muralla, y cuando por fin llegaba el choque, los legionarios no gritaban, no se exaltaban, simplemente clavaban el gladius en el punto exacto, retiraban la espada y daban el siguiente paso. Era una frialdad que helaba la sangre. Muchos enemigos huían antes siquiera de que la formación los alcanzara, porque comprendían que no estaban luchando contra hombres, sino contra una máquina hecha de carne, hierro y disciplina. Y aquí viene la parte más arrogante de Roma: no solo ganaban, sino que después escribían la historia como si todo fuera parte de un destino glorioso. César, en sus crónicas, relataba estas victorias con la naturalidad de quien cree que conquistar pueblos enteros es tan legítimo como organizar una cena con amigos. Los legionarios, al final del día, no eran héroes románticos, eran instrumentos de un sistema que se alimentaba de territorios, riquezas y esclavos. Y la testudo era el emblema perfecto de esa mentalidad de avanzar, resistir, aplastar, sin un ápice de duda. Para sus enemigos, la visión de esa formación acercándose era como ver a la mismísima Roma venir por ellos, lenta, inevitable y absolutamente despiadada. Pero la testudo no era solo una demostración de disciplina y fuerza bruta, era una obra maestra de ingeniería social aplicada a la guerra. Roma había comprendido algo que sus enemigos nunca lograron asimilar: un ejército no se gana solo con espadas afiladas, sino con la mente quebrada y moldeada desde el entrenamiento. Los legionarios, desde que se enlistaban, eran despojados de su individualidad. Dormían juntos, comían juntos, marchaban hasta 30 kilómetros diarios con cargas pesadísimas, y repetían formaciones hasta que la fatiga los hacía vomitar sangre. Vegecio en su Epitoma Rei Militaris detalla cómo los soldados practicaban lanzar el pilum, esa jabalina diseñada para doblarse al impactar y volverse inútil para el enemigo, y cómo se les enseñaba a no lanzar más de una antes de desenvainar el gladius. Todo estaba calculado. La testudo no era un improvisado muro de escudos, sino el resultado de un entrenamiento que convertía a miles de hombres en un solo cuerpo. Y, por supuesto, el miedo era el pegamento que mantenía todo unido. No había espacio para la compasión dentro de la legión. Si un soldado dejaba caer su escudo y abría una brecha, podía condenar a toda la formación. Y Roma tenía una forma muy efectiva de evitar que eso ocurriera:
castigos inmediatos y brutales. En casos extremos, se ejecutaba a quien fallaba o se aplicaba la decimatio. Esa práctica macabra en la que 1 de cada 10 hombres de la unidad era asesinado por sus propios compañeros para recordarles que el miedo a Roma debía ser más grande que el miedo al enemigo. ¿Suena cruel? Claro. ¿Funcionaba? También. Ahora bien, no hay que subestimar el impacto psicológico que la testudo tenía sobre los adversarios. Para un galo, un germano o un britano, ver cómo ese muro de escudos avanzaba lentamente, bloqueando cada flecha, cada piedra, cada intento desesperado de detenerlo, debía ser como ver avanzar a la mismísima muerte con paso implacable. Era una humillación. Su valentía salvaje chocaba contra una máquina sin emociones, diseñada para ganar. Y cuando la brecha en la muralla finalmente se abría, lo que seguía era una carnicería. El gladius, esa espada corta y mortal, no estaba hecha para combates gloriosos de espada contra espada. Era un arma de asesinato, clavada en el abdomen, entre las costillas, perforaba órganos vitales con una eficacia fría y calculada. No había honor, no había espectáculo, solo sangre, sudor y el silencio perturbador de hombres que mataban porque era su trabajo. Y tras la victoria, Roma reescribía la historia. No era una masacre, era la expansión de la civilización. Los cronistas adornaban los hechos, César narraba con orgullo sus campañas como si fueran epopeyas, y los ciudadanos en el foro celebraban la gloria de Roma sin imaginar la realidad brutal de cómo se conseguía. Lo irónico es que, siglos después, la imagen de la testudo sigue siendo venerada como ejemplo de estrategia y disciplina, pero para quienes la enfrentaron, no fue un prodigio militar. Fue una sentencia de muerte que avanzaba a paso firme, sin prisa y sin piedad. Con el tiempo, la testudo se convirtió en el sello de identidad de las legiones romanas, un símbolo de que Roma no solo conquistaba con fuerza, sino con método, con esa frialdad que transformaba cada batalla en una operación quirúrgica. No era solo una formación para asedios, también se adaptaba a los campos de batalla abiertos cuando la lluvia de proyectiles podía diezmar filas enteras. Los enemigos, que confiaban en la ferocidad de sus cargas y en la valentía individual, se encontraban ante algo que no entendían, un ejército que avanzaba como si ya hubiera ganado. Y sí, esa era la clave psicológica de la testudo, transmitir que la victoria era inevitable, que resistirse era inútil. Lo impresionante es que su eficacia no residía solo en la técnica militar, sino en la mentalidad colectiva que Roma había perfeccionado. El legionario sabía que no era un héroe solitario, era parte de una máquina en la que cada engranaje debía funcionar. Por eso, mientras otros pueblos ensalzaban la gloria personal, Roma castigaba el individualismo como una amenaza. Quería ser un guerrero legendario que luchaba a su manera, perfecto, pero no en una legión romana, donde la desobediencia podía costarte la vida. Vegecio, ese meticuloso recopilador de la sabiduría militar romana, lo dejó claro: ninguna parte del ejército debe luchar por sí sola, sino como una sola fuerza. Y esa filosofía impregnaba cada formación, cada táctica, cada batalla. La testudo entonces no era solo un muro de escudos, era la representación física de un imperio que había logrado algo único: convertir a miles de hombres con miedos y deseos propios en un solo ser colectivo, dispuesto a avanzar sobre cualquier enemigo sin dudar. La visión debía ser aterradora: filas perfectas, escudos alineados, el sonido metálico de cada paso resonando como un presagio, y el cielo oscurecido por las jabalinas que volaban justo antes de que el gladius hiciera su trabajo. Los rivales, acostumbrados a luchas caóticas, simplemente no tenían nada que oponer ante semejante monstruo de precisión. Y cuando la batalla terminaba, Roma añadía otra victoria a su interminable lista de conquistas, escribiendo la historia desde la arrogancia de quien se sabe invencible. Porque, seamos sinceros, ¿qué pueblo podía derrotar a un ejército que no necesitaba motivación heroica,
sino que mataba y moría porque así estaba programado. Con cada conquista, la fama del Atestudo se extendía como un susurro aterrador entre los pueblos que aún no habían probado el filo del gladius. Era la prueba viviente de que Roma no solo tenía mejores armas, sino un concepto de guerra imposible de igualar. La victoria no era cuestión de fuerza bruta, sino de disciplina, obediencia y coordinación absoluta. Y eso era lo que hacía tan desesperante enfrentarse a ellos. Mientras los enemigos luchaban con pasiones y emociones, los romanos avanzaban con una calma casi inhumana, como si la muerte de cada compañero fuera simplemente el costo esperado de la maquinaria bélica. Los cronistas no escatimaban elogios. César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, narraba con orgullo cómo sus legiones, usando el Atestudo, se abrían paso entre lluvias de flechas para tomar ciudades que parecían imposibles de conquistar. Lo contaba sin pudor, como si aplastar pueblos enteros fuera la más natural de las hazañas. Y es que Roma no se veía a sí misma como una invasora, sino como la portadora de la civilización. La ironía es amarga. Cada vez que el Atestudo avanzaba, detrás de ella quedaban montones de cadáveres y ciudades saqueadas, pero en el foro, esas matanzas se celebraban con fiestas y desfiles triunfales. Para los ciudadanos romanos, el Atestudo no era sinónimo de destrucción, sino de orden, progreso y gloria. Lo cierto es que la formación era la síntesis perfecta de todo lo que hacía a Roma temible: la ingeniería militar, la disciplina inquebrantable y la capacidad de transformar la guerra en un proceso casi industrial. Porque, no nos engañemos, el Atestudo no era heroica, era eficiente. Era la representación de un sistema que había convertido la violencia en una herramienta política y económica, donde cada victoria significaba más tierras, más esclavos, más botín, y más historias gloriosas para ser contadas por historiadores complacientes. Y aún hoy, siglos después, seguimos admirando la genialidad de Roma, olvidando que esa genialidad estaba manchada de sangre. Esa formación, que vemos en películas y documentales como un símbolo de disciplina admirable, fue para miles de pueblos la última visión antes de la aniquilación. Así funcionaba el Atestudo, un muro de escudos, sí, pero sobre todo, un muro de inevitabilidad, detrás del cual Roma construyó su imperio a base de hierro, miedo y propaganda. Y así, con cada paso acompasado, con cada escudo encajado como una pieza de engranaje divino, el Atestudo no solo protegía cuerpos, protegía el sueño imperial de Roma, porque detrás de esa muralla de hierro y disciplina no había héroes, había engranajes de una máquina de guerra diseñada para expandirse sin remordimientos. No era el destino, no era la gloria de los dioses, era la fría eficacia de un sistema que había hecho de la obediencia y la sangre su recurso más valioso. Hoy la admiramos en películas, la replicamos en videojuegos, la estudiamos como si fuera el epítome de la genialidad militar. Pero pocas veces recordamos que, para quienes la vieron avanzar, no era un símbolo de estrategia, sino de muerte inevitable. Y ahora dime tú, ¿de verdad crees que los romanos eran invencibles por su valentía, o por haber convertido la guerra en un arte meticulosamente deshumanizado? Si te ha gustado desentrañar conmigo este lado brutal y fascinante del ejército más temido de la antigüedad, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, pero hazlo con la firmeza de un legionario, cerrando filas en el Atestudo. Aquí seguiremos desnudando los secretos más oscuros y despiadados de Roma, porque la historia, amigo mío, no fue escrita por los buenos, sino por los que supieron vencer.